En realidad no vine a cenar. Vine a hablar contigo. Bueno, pero podemos hablar mientras cenamos, ¿no? José Ignacio, tengo que decirte la verdad. ¿Qué verdad, Eva? ¿De qué me estás hablando? José Ignacio, ¿qué pasaría si una persona a la que conoces o crees conocer no es lo que tú piensas? La verdad es que no entiendo qué me estás tratando de decir. Respóndeme, por favor. Pero de verdad no estoy entendiendo muy... Water? Yes, please. Thank you. ¿Qué harías si alguien a quien conoces no es quien tú crees? Y te ha mentido sobre eso mucho tiempo. Bueno, no sé, depende, porque si es alguien a quien quiero mucho y en quien confío, no sé, no creo que lo podría perdonar. O sea, no sé, ¿qué se puede esperar de una persona que llega a tu vida con engaños y mentiras? Bueno, tú has mentido muchas veces. Sí, bueno, pero es distinto, o sea, todos mentimos, ¿no? Cositas así pequeñas, pero no sé, es muy diferente a mentir conscientemente y estar engañando constantemente. ¿Esa es tu pregunta? Sí, pero a veces uno no sabe la razón o las razones que llevaron a esa persona a no decir la verdad. Podría haber alguna justificación. No sé, lo que pasa es que si alguien engaña conscientemente y constantemente hay una razón, hay un plan oculto. Y yo, la verdad, no me puedo relacionar con alguien así. O sea, a lo mejor sí lo puedo entender, pero de ahí a perdonar una cosa así, no creo. Ya puedes pasar. ¿Raquel? ¡Voy! Mi celular. Yo lo dejé aquí. ¡Raquel! ¿Qué vas a hacer mañana? Digo, podríamos almorzar afuera, ¿no? ¿Está bien? Háblame cuando te desocupes. ¿Y Horacio? ¿Horacio qué? No sé, ¿no te ha llamado para saludar? Horacio es tu amigo, Gerardo. No tiene por qué estarme llamando. No tengo nada de qué hablar con él. Absolutamente nada. Bueno, no tenemos por qué discutir. Por eso, Raquel. Solo es una pregunta. Voy a dar un baño. Ha sido un día muy largo. Este mensaje. Este desgraciado no va a dejar de molestarme. Si Gerardo vio este mensaje. Fue algo que pasó hace muchos años. Ella era mayor que yo y, bueno, pues yo era joven, tímido, inexperto y pues era mi primera vez con una mujer. Y sí, vivimos una relación intensa, pasional y yo me enamoré como un adolescente. Hasta que descubrí que me engañó. Me había usado porque tenía un plan. No sé, digamos que yo fui su herramienta para algo que ella... Algo que prefiero no mencionar. Pero bueno, ella consiguió su objetivo y ya, se esfumó, se desvaneció. No dejó rastro. Y a partir de ese día, yo me juré que no iba a volver a sufrir por amor. Que ninguna mujer valía la pena. Y que nunca más me iba a volver a enamorar. Hasta que apareciste. ¿Eres el mejor amigo de José Ignacio? Él te considera su mejor amigo, su confidente, su aliado. Y a mí me vendría muy bien unirme con alguien tan o más ambicioso que yo. ¿Y quién te dijo que yo soy ambicioso? Ay, por favor, lo sé.
También sé que serías capaz de cualquier cosa por dinero y por poder. A ver, Barbie, no te equivoques. Me encantan las joyas, soy muy ambicioso, las mujeres, el dinero. Pero jamás traicionaría a un amigo por eso. Ey, cuidadito. Yo nunca dije que traicionaras a nadie, ¿eh? Nada más digo que creo que eres una persona inteligente, que sabe reconocer las oportunidades. ¿Qué pretendes? Es muy fácil. Tú me ayudas a separar esos dos y yo me encargo de darte lo que tú quieras. ¿Qué? Lo que tú quieras, Sergio. Muy pronto las cosas van a cambiar en Venus. El reinado de la rata se va a acabar. Voy a recuperar a José Ignacio y voy a hacer pedazos a la trepadora fea esa. Y en cuanto eso pase, tú vas a obtener lo que tú me pidas. A ver, ¿qué te podría pedir? ¿Dinero? Mucho. ¿Joyas? Uf, finísimas. ¿Coches? ¿Qué marca te gusta? ¿Mujeres? La que quieras. ¿Viajes? París, Timbuktu, you name it. ¿Sabes qué me pasa? Es que estoy en conflicto. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? no quiero traicionar a José Ignacio. Ay, no. ¿De verdad no? queremos traicionar a No, José no me Ignacio. gustaría. No, eso sería horrible. A ver. Eva. En ese momento, cuando apareciste, supe que se podía volver a amar. Que se podía volver a confiar en una mujer. Y confío en ti. Confío en ti. José Ignacio, yo... Yo creo que es mejor que dejemos las cosas así. Es que en este momento yo no tengo cabeza para nada que no sea Eduardito. Sí, no. Te entiendo. Y de verdad no sabes lo que tu hijo me hace sentir. Tenemos una conexión increíble. ¿Verdad, campeón? Bueno, yo creo que es muy tarde y mañana va a ser un día muy difícil. Sí, tienes razón. Y el campeón necesita descansar, así es que... Sí. Perdón por lo de las cenas. No te preocupes. Nos vemos mañana temprano. Ajá, sí. Nos vemos mañana. Muy buena obra, sí. Me encantó venir al teatro contigo, Junior. ¿Por qué no salimos más? Vamos al teatro, al cine. Pues así te olvidas de tantos problemas, ¿no? Del trabajo, de la vida. Tienes toda la razón. ¿Son ideas mías? ¿O estás aburrido? No. Perdóname, Andrea, es que tengo la cabeza en otra parte. En Estados Unidos. Ya sabes. Pues te recomiendo que la traigas para acá porque eso no te hace nada bien. ¿A quién? O sea, tu cabeza. A mi cabeza. A mí me gustó muchísimo la protagonista. Así tan bella con su ropa de época. Y te juro que hubo un momento en que me recordó a Eva. Tan hermosa. Tan hermosa. ¿Quién? ¿Quién? Room service. No, si yo no pedí nada. No podía dejar que te acostaras sin comer algo. Así es que, bueno, fui por unas hamburguesas. ¿Quieres? Muchas gracias. Pasa. ¿Y el campeón? ¿Ya se durmió? Sí, ya está dormidito. Eva, yo quiero que sepas que para mí es un honor salvarle la vida a tu hijo. Y te confieso que estoy un poquito nervioso. Sí, te entiendo. Yo voy a estar eternamente agradecida por hacerlo. Eva, mira, yo sé que ya hemos platicado de esto, pero la verdad es que no entiendo por qué no buscaste al padre para pedirle una prueba de compatibilidad. ¿Qué tal si no me hubieras conseguido a mí y yo no hubiera sido compatible? Es que eso es imposible. ¿Por qué?
porque el papá del niño murió. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.